pertinente de organizar este evento, al doctor Juan Pablo y a todas las personas que nos han invitado, y les agradecemos inmensamente esta oportunidad. Y pues en este panel que me ha correspondido, en el cual me siento muy cómoda, los contratos y el arbitraje, principios generales, no solo por el tema que es afín a mis intereses, sino también por quienes me acompañan, mis compañeros de panel, con quienes tengo una gran admiración y con quienes hemos intercambiado ideas en la preparación que me han permitido también ir más allá de lo que inicialmente tenía pensado. Yo tengo unas pequeñas, cortas reflexiones sobre lo que podríamos encontrar en las discusiones que anunció el doctor Ortiz respecto de lo extraordinario, lo excepcional y las formas de afrontar lo inesperado que en tiempo ordinario, si podíamos hablar de tiempos no litúrgicos, sino de tiempos seculares, en tiempos ordinarios, pues estos mecanismos, estos remedios que tanto conocemos, que tanto enseñamos y que tanto acariciamos, que nos permiten pensar cómo una persona en una situación extraordinaria puede exonerarse o puede excusar su incumplimiento tardío, el cumplimiento defectuoso de las obligaciones. Y en los contratos parecería que estamos muy cómodos con esas instituciones clásicas que nos permiten de alguna manera lidiar con esos acontecimientos especiales que ocurren en la vida de los negocios. Pero yo diría que estos mecanismos ordinarios, que seguramente oímos mucho de eso en los seminarios y webinars que se realizaron con mucha insistencia, la primera pregunta que me surgió es si esos mecanismos sirven en escenarios de crisis sanitaria, social, jurídica, económica, generalizada, global, como las que vivimos hace un par de años. Y mirando un poco las experiencias, yo miré algunos casos de contratación internacional y curiosamente, en este momento pues claro, hay casos, seguramente habrá muchos más adelante, pero lo que encontré me sorprendió un poco, ¿no? La manera como se plantearon esos conflictos y la manera como se fueron solucionando. Entonces yo voy a tratar de puntualizar una ilustración de dos casos concretos, cómo las defensas de fuerza mayor, caso fortuito, se plantearon de manera tímida, no se fue al fondo del asunto, a los méritos del caso para establecer, porque parecería que así como dijo Juan Felipe que no necesita presentación, pues todo el mundo diría sí, o es fuerza mayor, o es excesiva onerosidad, y es como ese caso fácil para encuadrar en esa teoría que uno tiene en la cabeza. Entonces, aquí uno empieza por preguntarse en esa contratación internacional, bueno, en los sistemas jurídicos diversos que se encuentran en la contratación internacional, uno se encuentra con que en el civil law tenemos el principio de nadie está obligado a lo imposible, el principio clarísimo pues del contrato ley para las partes, pacta sunt servanda, y el rebus sic stantibus que nos ha acompañado durante todo el tiempo, pero no ocurre lo mismo con los contratos que se celebran en el common law o con una norma, pues con un sistema de common law que sea aplicable, en donde se requieren, como ustedes saben, unas cláusulas bastante claras y bastante específicas para poder aplicar el remedio de fuerza mayor, para poder aplicar el remedio de hardship, mientras que los instrumentos internacionales procuran armonizar y hablar de cuestiones como la excesiva onerosidad en los principios UNIDROIT o en los principios europeos de los contratos, o incluso en las cláusulas modelo, que para conciliar eso, si es principio o cláusula, se incorporan lo que hemos aprendido en la principalística, pero también se incorporan las situaciones concretas que se deben considerar para ese contrato, situaciones extraordinarias o situaciones que configuran esa causal de exoneración. Y así incluso lo hizo, como ustedes podrán saberlo, la Cámara de Comercio Internacional para los contratos internacionales, una cláusula modelo renovada y actualizada en 2020,
en donde se plantean esos eventos, esos supuestos de fuerza mayor y de hardship. Entonces uno diría, no, pues ya está todo solucionado, que cada sistema tiene su forma de afrontar el problema, los instrumentos internacionales tratan de armonizar, y cuando llegue un caso concreto, entonces estaremos en ese mundo ideal de principios claros y de situaciones previsibles digo previsibles en cuanto a la predictibilidad de los fallos, para tener una solución, dijéramos, equitativa y adecuada. Los casos que les quiero presentar, yo sé que ustedes son muy conocedores de los requisitos. En general, la fuerza mayor como ese imprevisto, irresistible y ajeno, y la excesiva onerosidad o por cambio de circunstancias, el hecho sobreviniente que no fue previsto, no tenía que ser previsto, una alteración fundamental de la economía del contrato, y que el riesgo que se materializó no fue asumido ni explícita ni implícitamente por la parte afectada. Digamos, me puede faltar uno que otro porque hay formulaciones distintas de estos requisitos, pero si tenemos esto en la cabeza, quisiera mostrarles lo que encontré. Encontré dos casos que me parecieron interesantes. Uno, y me di cuenta después que hay todo un libro sobre ese tema, que son las competencias deportivas, que tienen unos protocolos y tienen unos paneles ad hoc para la resolución de conflictos, y hay muchos conflictos, a veces pequeños, a veces más grandes, a veces de cosas más de fondo, más de forma, y hay yo no conozco mucho esa terminología, entonces me disculpan si soy imprecisa, de unas competencias internacionales de regatas que ya se han institucionalizado, y en este libro que acaba de salir en el 22 se recoge las decisiones de esos paneles que se llama America's Cup Arbitration Panel, de unas reglas de unas regatas internacionales que son muy famosas. Pues yo me enteré que eran famosas, yo no, realmente le tengo un poco de miedo al agua, nunca me montaría en una cosa de esas, y por consiguiente no sabía que tenía tanta importancia. Los valores y digamos la atención masiva que atraen estos eventos deportivos en el mundo son gigantescos. Entonces encontré que en el año 2020 se habían organizado estas competencias en Cerdeña, si no estoy mal, debe ser eso allá muy bonito, con unos equipos muy impresionantes en sus barcos y en sus veleros y demás, y precisamente con la existencia del protocolo especial para cada una de esas competencias, se llegó a preguntársele al panel si era del caso cancelar, si era dado la propagación del COVID en ese momento, la incertidumbre sobre la duración de la pandemia y cómo lograr afrontar esa situación con la incertidumbre sobre la vacunación, etcétera, etcétera. Y entonces se discutió si era posible, si se podía excusar una de las partes, que era el organizador, de realizar una de las competencias que estaban previstas. O sea, si la fuerza mayor le permitía, porque tenía realmente unas penalidades y unas situaciones económicas complicadas por el incumplimiento de esos protocolos. Y aquí hubo una serie de pronunciamientos del tribunal. Es el caso de New York Yacht Club, el club de yates de Nueva York, American Magic, una decisión de 18 de marzo del 2020, o sea, muy temprana cuando empezaban estos problemas, y a pesar de que se sobreentiende son competencias al aire libre, donde hay realmente pocas personas aglomeradas, pues se empezó a discutir si era suficiente causal para cancelar uno de esos eventos, el brote de COVID en ese momento. Y lo primero que dijo ese tribunal ad hoc en decisiones parciales, dijo pues que cualquier pérdida económica derivada de estas situaciones debería asumirla la persona al que le cae la pérdida, ¿sí? Que ahí realmente eran personas que deberían estar preparadas para asumir pérdidas que cayeran sobre su patrimonio, y por consiguiente que básicamente cada cual se tenía que llevar su pérdida. Hubo muchas discusiones y se permitió finalmente, digamos en una de esas decisiones parciales, la cancelación de la regata y la no participación de algunos de los equipos, los que estaban demandando, por el hecho de la pandemia. No se habló a fondo de la institución de fuerza mayor, si era fuerza mayor caso fortuito, si estaban dadas las condiciones para aplicar esa institución,
Pero lo que vi después, porque hubo varios pronunciamientos al respecto, fue que las partes decidieron, y eso fue lo interesante que encontré en los dos casos, es que finalmente fueron las partes a las que les correspondió claramente moderar y establecer los efectos de la pandemia en su caso concreto, o sea, lejos de irse a los principios pues, de equidad y de no obligar a una persona a hacer lo imposible, se les dijo, ustedes arreglen y ustedes están en capacidad de saber hasta dónde pueden ir con estas pérdidas y demás, y finalmente el panel, Cagliari, no sé qué, finalmente no se fue a los méritos del caso porque las partes llegaron a un acuerdo. Hubiera sido muy interesante que se hubiera planteado el litigio con todos los elementos de la demanda, de la defensa, para saber cómo se hubiera encuadrado eso en una situación de fuerza mayor, que seguramente hubiera triunfado esa situación, pero lo que al final sucedió fue que las partes llegaron a un acuerdo, y si bien hubo unas situaciones en las cuales se permitió cancelar competencias o no obligar a ciertos participantes a ir por problemas precisamente de las restricciones de la pandemia, el problema de fondo de si hubo incumplimientos o no nunca se llevó a término en un laudo final, en la medida en que las partes llegaron a ese acuerdo. Y entonces la decisión de fondo, digamos, se nos quedó entre el tintero, pero lo que vi en este y en el caso que también les voy a comentar es que se le deja más que todas las partes la capacidad de renegociar o la capacidad de evaluar su propia situación para llegar a la mejor solución posible, que es la mejor frente a lo que pudiera llegar un tribunal, y sobre todo en temas de negocios. Entonces, en ese primer panel, las partes llegaron a un acuerdo, algo se dijo sobre lo imprevisto de la situación, de que no se podía penalizar la cancelación de estos eventos, etcétera, pero se dejó a las partes realmente la solución final del problema para saber cómo lo iban a afrontar directamente. El segundo caso es un caso que muy amablemente el profesor Jorge Oviedo, hablando de eso, me comentó y me sirvió muchísimo, y tiene que ver con un contrato internacional, ya no en arbitraje, pero en una corte holandesa, pero sí tiene que ver con los principios que estamos tratando. Y en una corte holandesa se llevó a conocimiento de esta corte una disputa entre un demandante americano y un demandado holandés. El contrato se regía por la ley holandesa, por el Código Civil holandés, y se trataba de un memorando de entendimiento por el cual el demandado iba a adquirir la parte o el 50% de la participación del demandante curiosamente otra vez, en un negocio de competencias ecuestres, otra vez eventos deportivos, me pareció interesante. Y había una cláusula que decía que si una de las partes no llegaba finalmente a firmar el contrato, este era simplemente un contrato preparatorio, una carta de entendimiento, un memorando de entendimiento, tendría que pagar algo que llamaron un fee, no lo llamaron ni cláusula penal, ni retractos, ni nada de eso, pero la suma de 30 millones de euros, o sea, son negocios bastante, y el valor del negocio futuro, si se llegaba a realizar, era de 169 millones de euros, o sea, veo que se mueve mucho billete en esas competencias. Finalmente, no se llegó a la firma definitiva, pero el demandado que les había dicho era el americano, eso fue en 2019, en el 2019 el americano se retiró, no llegó a firmar, y entonces estaban exigiendo una prestación principal o una pretensión principal respecto de la firma del contrato, que al fin no se hizo, y lo que se estudió realmente fue la pretensión alternativa de los 30 millones por haberse abstenido de firmar el contrato. En esta, entonces, la Corte empezó a mirar que no había antecedentes jurisprudenciales a la mano todavía para mirar cómo, porque por supuesto el que se retiró dijo, es que parte de mi problema es que si yo meto esa plata nunca la voy a recuperar, porque el negocio ecuestre se va a ver francamente afectado de manera, dijo, de manera devastadora, ¿no?
a las consecuencias devastadoras del COVID, de la pandemia COVID-19 en este tipo de negocios, que son masivos y qué tal. Entonces, la Corte se fue a consultar el Código Civil holandés, que tiene una disposición sobre cambio de circunstancias o circunstancias imprevistas. Aquí ya el alegato era de hardship, no era de fuerza mayor, y la Corte, consultando más que todo la doctrina jurídica holandesa en general que había salido, y realmente lo que uno puede ver a nivel de literatura académica es que se publicó mucho sobre estas especulaciones y sobre estas, digamos, situaciones que se preveía que iban a llegar a partir de la pandemia. Entonces había literatura jurídica, pero no había jurisprudencia que pudiera apoyar la decisión de la Corte. Y en este sentido, utilizaron los principios de UNIDROIT, pues el artículo 623 de la versión 2016 sobre contratación internacional, y los artículos correspondientes, el artículo correspondiente al principio europeo de los contratos, para hablar de que, pues, primero que todo y en buena fe, las partes deberían renegociar. Otra vez una invitación a que no, la Corte no es la instancia mejor equipada para, en estas situaciones excepcionales, novedosas, dijéramos, por la naturaleza especial de esta pandemia. En la Corte no era la que estaba mejor equipada para solucionar, y debían las partes realmente sentarse y hacer un esfuerzo serio y de buena fe para negociar. Sin embargo, trajo algunas cuestiones relativas a si las partes no llegaban a ese acuerdo, la Corte cómo debería proceder para reequilibrar y para adaptar el contrato. Entonces habló de esa adaptación, tratando de recuperar el equilibrio y tratar de hacer una justa distribución de las pérdidas entre las partes, que posiblemente sería 50-50 si no hay una culpa atribuible a nadie, y que no, haciendo entender que esos esfuerzos de la Corte no se referían a una indemnización de perjuicios de la plata o de la ganancia o de la utilidad o el lucro que las partes aspiraban a llegar, porque se trata de una instancia especial, básicamente de distribución de pérdidas, en donde los mejores entrenados son las partes, y en subsidio la Corte, teniendo en cuenta la distribución de riesgos. Al final, la Corte decidió no hacer el ajuste. Dijo, no, ustedes están mucho mejor equipados que la Corte, ustedes son profesionales, están asesorados, y entonces nosotros no vamos a ajustar nada, arréglensela, hagan ustedes su cálculo de pérdidas y renegocien el contrato. Palabras más, palabras menos, obviamente había muchos más detalles, pero lo que quería yo traer acá con este par de casos de contratación internacional es que por ahora no he encontrado, es posible que haya más adelante, lo que uno pensaría una muchedumbre, como decían, de jurisprudencias internacionales en donde las circunstancias de la pandemia trajeron muchos casos, probablemente lleguen. Pero la tendencia en lo que vi en estos dos casos, uno de fuerza mayor que se invocó inicialmente y otro de excesiva onerosidad, el mensaje que las partes fueron, y seguramente eso se podría comprobar con investigaciones poco posteriores, las que solucionaron los casos y trataron en lo posible de no llevar estos casos al arbitraje o a instancias en donde seguramente iban a obtener una buena decisión, pero no una óptima decisión como la que podrían traer las partes. Eso era pues lo que les quería compartir. Y comentarles también que en otro momento, investigando lo que habían sido casos en la justicia ordinaria, que no es el tema de hoy, igualmente los casos unos se iban, por ejemplo en Chile, por ir a la letra exacta del pacta sunt servanda y solamente a través de las normas del Código Civil, estrictamente hablando, de si era responsable o no en contratos de arrendamiento de locales comerciales, por ejemplo. Y en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio exigiendo a los organizadores de conciertos que devolvieran la totalidad de la plata a los consumidores sin hacerles el cobro del cargo fijo que siempre les cobran por tramitar las boletas, cosas que uno empieza a ver como que sí hubo una
y uno pensaría, no, es que como no son empresarios, es un consumidor, seguramente hubo muchos conciertos, muchos consumidores afectados por eso, y entonces hubo una atención a las circunstancias especiales para la resolución de estos pequeños casos. También hubo en España, en Barcelona, una sentencia de una juez que sí aplicó la teoría de los cambios de las circunstancias sobrevinientes, y una variedad de soluciones. Unos van por aplicar estrictamente los códigos, otros los principios, y otros, muchos de ellos, dejar a las partes realmente a su arbitrio y de acuerdo con sus cálculos económicos, dejar la solución del tema para evitar quizás una proliferación de litigios que realmente no ayudarían a perfeccionar de ninguna manera las interpretaciones sobre estas circunstancias extraordinarias, y digamos decirle a las partes que son las mejor entrenadas para llegar a una solución equitativa. Esas eran mis reflexiones sobre estos dos temas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Bueno, doctor Jorge, y continuando con esta experiencia internacional sobre… ¿Señor? Perfecto, adelante. Entonces quisiéramos que usted nos cuente y nos ilustre un poco de esta discusión en el marco de la Convención de Viena, artículo 78. Buenas tardes para todos. Doctor Juan Pablo Cárdenas, muchas gracias por su amabilidad, su deferencia en invitarme reiteradamente a este congreso. Creo que simplemente es por la amistad, no porque yo tenga ningún mérito que me permita estar acá. Y también muy complacido de estar con tan ilustres juristas, amigos, por quienes tengo también mucha admiración. El tema que hemos convenido que yo trate esta tarde se refiere al impedimento como causal de exoneración de responsabilidad por incumplimiento en la contratación internacional. Y más concretamente, hacer una referencia al artículo 79 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Y no puedo dejar de empezar contando una anécdota que me ocurrió aquí con la profesora Marcela Castro hace algunos años, que en algún foro académico me decía: usted le sigue sacando punta a la Convención de Viena, ¿no? Y yo le decía: creo que sí, profesora Marcela, y voy hasta que el lápiz se agote a tratar de hacerlo por una razón muy simple. Pese a que han pasado ya más de 40 años, la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, curiosamente, sigue siendo un instrumento desconocido en el derecho latinoamericano. En mis clases yo siempre digo que el país hace 22 años es parte de la Convención de Viena, otra parte es que el país no se haya dado cuenta. Pero bueno, con esto quiero decir que la Ley 518 de 1999 incorporó al derecho colombiano la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que fue adoptada en la ciudad de Viena el 11 de abril de 1980, entró en vigor en 1988 y a la fecha son parte de ella 95 estados, entre los cuales podemos encontrar a los más importantes actores del comercio internacional. Tras surtir los trámites de rigor, la Convención entró en vigor efectivo para Colombia el 1 de agosto de 2002, hace más de 20 años. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido en otras partes del mundo, aunque con importantes excepciones obviamente, a la fecha son escasos los estudios de la doctrina nacional en referencia a esta convención. Creo que el primer libro de contratos, doctor Juan Pablo, que hace una referencia en paralelo a la Convención de Viena y a los códigos de derecho privado es el suyo. Tampoco se conocen fallos de tribunales estatales o arbitrales colombianos que la hayan aplicado de manera directa. Algunas sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado la han mencionado en sus consideraciones, y algunos laudos arbitrales, en ellos se ha hecho aplicación analógica de algunas de las disposiciones de la Convención. Tal es el caso, para citar simplemente un par de laudos recientes, del laudo Cámara de Comercio de Bogotá dictado en el caso Soces Online contra Grupo Nacional de Proyectos de 21 de diciembre de 2021, en el cual el tribunal se apoyó en el artículo 29 de la Convención para decidir acerca de una cláusula de restricción para la modificación, para entender que a pesar de ella, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida en que la otra parte se haya basado en tales actos,
como también el laudo, Cámara de Comercio de Bogotá, dictado en el caso Promotora Comercial Procomsa contra Exiplast de 21 de febrero de 2023, un caso reciente, en el cual el tribunal también realizó una aplicación analógica de la convención, en este caso para justificar una operación de reemplazo, ejecutada por el acreedor ante el incumplimiento del artífice en un contrato de obra, al igual que hizo alusión en sus consideraciones al artículo 77 de la Convención referido a la carga del acreedor de mitigar los daños ante el incumplimiento del deudor. Cabe esperar que la doctrina nacional preste mayor atención a los instrumentos internacionales adoptados por instituciones intergubernamentales, como el caso de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional y el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, instrumentos que han sido preparados precisamente con el fin de facilitar la contratación internacional. Este, sin duda, será el camino para que jueces y árbitros se familiaricen con esos instrumentos y los apliquen, o bien puedan servir de base ya sea para reinterpretar las normas vigentes y por esta vía adaptarlas a nuevas realidades contractuales o bien aplicarlas por analogía. En el marco de este panel me ha sido asignado, como ya lo anuncié, referirme al impedimento para cumplir como causal de exoneración de responsabilidad por falta de cumplimiento de cualquiera de las partes en el marco de la ya referida Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. La convención, que la voy a llamar en adelante la Convención de Viena, sabiendo que hay varias convenciones de Viena, pero para efectos de lo que voy a mencionar me refiero a la Convención sobre Compraventa Internacional. La Convención de Viena consagra un sistema de medios de tutela, algunos autores lo llaman remedios, haciendo una equívoca traducción de pronto de remedies del derecho anglosajón, un sistema de medios de tutela del acreedor o remedios, como se prefiera, que se gradúan jerárquicamente a partir de la calificación del incumplimiento como esencial, a los cuales puede acudir libremente el acreedor y optar según el interés que quiera satisfacer. Para el incumplimiento esencial se reservan las acciones más drásticas, como son la resolución, que dicho sea de paso, no necesita que el juez la decrete, sino que el acreedor afectado vía artículo 26 basta que se la notifique al deudor para que el contrato se entienda resuelto. Y la sustitución de las mercaderías en caso de falta de conformidad. Para incumplimientos que la doctrina califica como simples, se reserva la posibilidad de otorgar un plazo suplementario para cumplir, subsanación del incumplimiento, ejecución forzosa, la reparación y la rebaja de precio en falta de conformidad. La indemnización es un medio de tutela general y común a todo incumplimiento que se puede ejercer ya sea de forma principal o complementaria con otros y se encuentra regulada entre los artículos 74 a 77 de la Convención de Viena. A diferencia de varias legislaciones internas o nacionales, sería mejor decirlo, la Convención no está basada en un sistema de culpa del deudor. El incumplimiento del contrato es un concepto objetivo, basado en resultados y no por referencia al estado subjetivo de este. A pesar de ello, el artículo 79 establece 3 situaciones de exoneración del deber de indemnización. La primera es un impedimento ajeno a la voluntad del deudor, a la que me estoy haciendo referencia. La segunda, el incumplimiento de un tercero. Y la tercera, el incumplimiento de una parte como consecuencia de la conducta de la otra. En la parte pertinente sobre el impedimento, la norma dispone: una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad. Y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias. Cabe además señalar que según lo establecido en el numeral tercero del artículo 79, la exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el impedimento. A su vez, el numeral quinto de la referida disposición establece que nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. Esto, quiero que se advierta, significa que el impedimento solo exonera de la indemnización de perjuicios, pero no de la posibilidad de ejercer los restantes derechos de los que dispone el acreedor.
Voy a hacer alusión a continuación a lo que consiste exactamente o a lo que se entiende exactamente por impedimento, para proceder en un segundo momento a preguntarnos si el impedimento abarca la excesiva onerosidad para cumplir. El concepto de impedimento, en el marco de la ya citada norma, se refiere a circunstancias objetivas que pueden afectar el cumplimiento de la prestación. La doctrina ha señalado que dentro de estos impedimentos no se encuentran las circunstancias de carácter personal que puedan afectar a las partes, como el impedimento patrimonial, siempre y cuando, claro está, tales circunstancias no se originen en eventos externos objetivos que el deudor no puede estar en capacidad de prever razonablemente a la hora de celebrar el contrato. Los requisitos, también lo insiste la doctrina, que debe cumplir el impedimento como causal de exoneración son los siguientes. El primero, que se deba a una situación ajena a la voluntad de las partes o se derive de circunstancias extrañas a su esfera de control. El segundo, que la previsión del incumplimiento no fuere posible razonablemente en el momento de la celebración del contrato. Y el tercero, que si el impedimento se produjera en el momento de la celebración del contrato, no fuere posible esperar la evitación o superación del impedimento o sus consecuencias, de lo que se sigue que no solo es necesaria la imprevisibilidad del impedimento, sino además la imposibilidad razonable de evitarlo o superarlo. En varias decisiones, no tendría tiempo para referirme a cada una de ellas, pero en varias decisiones, algunas arbitrales y otras de jueces estatales en el mundo, se ha señalado que el impedimento al que se refiere el artículo 79 equivale a lo que podríamos llamar en el derecho nacional una imposibilidad para cumplir. Los problemas específicos que se han abordado en los casos han sido constitutivos de imposibilidad y que han tenido que ver con fenómenos y catástrofes naturales, intervenciones del Estado, y no incluye situaciones personales o del personal a cargo del deudor. Llega aquí la pregunta que había anunciado. Entonces, dentro del impedimento del artículo 79 podemos entender incluido lo que en algunos sistemas como el colombiano conocemos como excesiva onerosidad o imprevisión. La primera doctrina que comentó la Convención de Viena en los años 80 y en los años 90 se negó rotundamente, y parece que la primera jurisprudencia también fue en esa vía, al decir que impedimento se refiere a una imposibilidad casi que física para cumplir. Pero en los últimos tiempos han aparecido algunas decisiones jurisprudenciales, aunque escasas, cabe la pena señalar y destacar una de ellas, porque el magistrado ponente de ese fallo se encuentra presente precisamente en este panel, además de un fallo belga, además de la más reciente doctrina que también voy a citar. El caso que estoy anunciando es una sentencia de 21, se decidió mediante sentencia de 21 de febrero de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En realidad no se trata de un caso de compraventa internacional, pero como lo anuncié en la parte introductoria, este es uno de los casos que en las consideraciones, de los pocos diríamos casos en los que en las consideraciones la Corte hace una referencia, así sea obiter dicta, a la Convención, y pues que como criterio interpretativo yo creo que es extremadamente valioso. El caso se refirió a los siguientes hechos. Se presentó demanda para que por proceso ordinario se revisara un contrato de mutuo para préstamo de vivienda, al considerar los demandantes que por circunstancias imprevistas se había hecho más gravosa la deuda. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Apelación negaron las pretensiones, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en casación al no admitir que en el caso en cuestión hubiera imprevisión. En las consideraciones, la sentencia de casación hizo un importante recuento histórico comparativo sobre la teoría de la imprevisión, sus requisitos, etcétera, y también mencionó la forma como está consagrada en los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, los principios de derecho europeo de contratos, y además, para el caso que nos interesa, aunque sin decirlo expresamente, parece asumir que el artículo 79 de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías, referido concretamente al impedimento, incorpora la excesiva onerosidad. En la parte correspondiente de las consideraciones que me voy a permitir leer, dice el fallo: el artículo 79
prevé la exoneración de responsabilidad por incumplimiento de la obligación, probando que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias. En cualquier caso, agrega el fallo, haciendo alusión a esta norma, diciendo que hace parte de la lex mercatoria, propugna por las cláusulas hardship o la revisión del contrato. Como lo anuncié, el fallo no está directamente diciendo el artículo 79 reconoce la excesiva onerosidad, pero en la última parte sugiere que la esté incorporando. El otro caso que quiero destacar es un caso decidido por la Corte de Casación de Bélgica el 19 de junio del 2009. Este sí un caso de aplicación directa de la Convención de Viena. En el caso se discutió y se admitió el concepto de cambio de circunstancias económicas, hardship, incluidos los impedimentos del que habla el artículo 79 de la Convención. El Tribunal de Casación señaló que en esta disposición el impedimento al que se hace referencia debe incluir un cambio de circunstancias que haya dado lugar a que el incumplimiento por esa parte haya devenido económicamente gravoso, incluso aunque no se haya tornado literalmente imposible. El tribunal hizo hincapié en que para que se considerase un impedimento, el cambio de circunstancias debía haber sido razonablemente impredecible en el momento de la celebración del contrato y que el cumplimiento del contrato debía entrañar una carga extraordinaria y desproporcionada dadas las circunstancias. Un punto que de todas maneras resulta discutible en el caso y así en la doctrina latinoamericana ha sido ya reseñado por el profesor chileno Rodrigo Momberg, es que por la vía del artículo 7º, numeral 2 de la Convención, que palabras más, palabras menos, dice que siempre que se presentaran vacíos habría que apoyarse en principios en los que la Convención se inspire, dio el salto a los principios UNIDROIT y obligó a las partes en las disposiciones sobre hardship a las que hizo referencia la doctora Marcela, las obligó a renegociar. Es dudoso que los principios UNIDROIT sean principios, son más bien una sugerencia, pensamos algunos, de prácticas contractuales internacionales, no es un instrumento de hard law sino de soft law. Luego es discutible la manera como la Corte belga llegó a los principios UNIDROIT, de todas maneras pues da para discutirlo. Ahora, lo que yo creo concretamente es que si bien es posible asumir que la Convención de Viena incluye dentro del concepto de impedimento la excesiva onerosidad, en eso estamos de acuerdo, cabe tener en cuenta, como ya se explicó en la parte introductoria, que el afectado solamente queda exonerado de indemnizar los perjuicios, por lo que el acreedor puede de todas maneras, y según el grado de incumplimiento, acudir a los demás medios de tutela. Por esto, y la propuesta, sin el ánimo de extenderme mucho leyendo las posibles cláusulas sugeridas, que algunos hacemos es que ojalá no esperemos nosotros a que el juez o árbitro o tribunal arbitral le solucione los problemas a las partes, sino que sean los abogados quienes a la hora de redactar los contratos piensen en lo imprevisible precisamente o prevean lo imprevisible y redacten una buena cláusula de fuerza mayor y una cláusula hardship. Tal vez para finalizar, quisiera destacar que en opinión del Comité Consultivo de la Convención de Viena, que es una asociación académica básicamente que reúne a lo más granado, destacado de la doctrina mundial sobre la Convención, en dos opiniones, una del año pasado, la opinión número 20, y en otra que la antecedió hace varios años, en la opinión número 7, se dijo concretamente que el artículo 79 de la Convención de Viena recoge el concepto excesiva onerosidad. Entonces, estamos tal vez ante un instrumento, como lo vuelvo a sugerir, que vale la pena seguir decantando, seguir pensando qué le puede aportar este instrumento al derecho nacional. Siempre digo que yo prefiero la prudencia de los jueces a la imprudencia legislativa y quién sabe si algún día nos amanezcamos por ahí con un código, quién sabe, discutido o preparado de qué manera. Entonces confío en que los tribunales arbitrales, los jueces estatales en sus consideraciones hagan alusión a estos instrumentos y eso tal vez nos permitirá dar o hacer una reinterpretación a textos que todavía tienen mucha tela de donde cortar, como son el Código Civil de Bello y el Código de Comercio de 1971. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Alberto, cuéntenos entonces acá en el ámbito nacional cómo nos ha ido. Menos mal no me tocó usar este micrófono porque se me hubiera quedado un poco corto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Juan Pablo y al comité por la invitación. Es un verdadero gusto estar acá y es un verdadero honor estar compartiendo panel con mis copanelistas, a quien a todos admiro sobremanera. Como bien destacaba Juan Felipe, lo que decidimos hacer en este panel era analizar, o mejor, recordar en marzo de 2020, cuando todos empezamos a vivir los efectos de la pandemia y empezamos a asistir a todos los webinars y demás y decíamos esto es algo revolucionario para el mundo del derecho, pues ubicados hoy 3 años después y por la fortuna de la celeridad del arbitraje, pues ver algunas decisiones del derecho colombiano, sobre todo de arbitraje doméstico, y analizar efectivamente cuál fue el tratamiento que se le dio a estas cuestiones, a las diferentes disputas que se dieron, los diferentes contratos que se presentaron estas situaciones, y hacer una especie de balance de qué ha dicho la justicia arbitral doméstica en estas cuestiones. Entonces, un poquito la metodología. Hicimos una búsqueda en diferentes bases de datos de laudos domésticos, laudos nacionales. Afortunadamente contamos con la biblioteca de la Cámara de Comercio, donde encontramos algunos, y encontramos otro de la Cámara de Comercio de Medellín. En total me basé en 7 laudos y hago unas aclaraciones. Excluye laudos internacionales, confidenciales, que no conocemos, y puede haber muchos más, ¿no? Estos son los que encontramos y donde ya hay unos laudos proferidos. No sabemos el estado de los laudos, digamos, en materias de anulación y demás, pero pues son estos 7 casos. También destacar que pues suponemos que va a haber más, ¿no? Que digamos las situaciones de la pandemia generaron conflictos que todavía yo creo que están debatiéndose y decantándose, es decir, todavía yo creo que hay debates al respecto y muchos efectos que todavía se están dando que posiblemente generen más disputas. Entonces, un poco las conclusiones que les voy a compartir son de estos 7 laudos, que me voy a referir a continuación cuáles son y después entramos a ver algunas consideraciones. Entonces, los laudos analizados son Sociedad Portuaria de Buenaventura versus la ANI, caso 12-1660, Cámara de Comercio de Bogotá. Niman Commerce con Ingegral SAS, esto es caso 12-3169, Cámara de Comercio de Bogotá. Reaviductos con Aviatec, caso 12-4534 de la Cámara de Comercio de Bogotá. Caso Intercop Consulting contra WeWork, caso 12-4833, Cámara de Comercio de Bogotá. Fondo de Empleados IBM de Colombia versus Soluciones e Impacto SAS, caso 12-7232, Cámara de Comercio de Bogotá. Mercedes Villa versus Santiago Alberto Duque y otros, caso 2020A0036 de la Cámara de Comercio de Medellín. Y finalmente, Integra S.A. contra Megabús, caso 12-0187. Sé que aquí, ya los he visto, hay algunos árbitros y partes de estos casos, entonces pues al final cualquier aclaración bienvenida si llegó a ser alguna imprecisión. Bien, entonces lo primero que quisiera destacar es un poco también en línea con lo que decía Marcela, que es interesante que en últimas, con lo trascendental que fue la pandemia, con el impacto que tuvo frente a todos, pues son pocos casos, siendo 7, creo que es un número pues, sin duda importante, pero creo que pocos considerando lo que significó esta situación para las personas, para los arrendamientos, para el comercio, en general para toda la población. Y en este caso, pues paso a hablar ya más por experiencia propia, que considero que muchos de estos temas también, como decía Marcela, pues fueron solucionados por las partes. Hubo un ejercicio de solucionar el conflicto de mutuo acuerdo y esto efectivamente llevó a muchas soluciones, por ejemplo en temas que mencionaba ahorita de contratos de arrendamiento, efectivamente yo creo que hay hubo muchas digamos, flexibilidad de parte de arrendadores y se llegó a unos acuerdos.
Esto, por supuesto, excluye cualquier tema de jurisdicción ordinaria. Estamos viendo únicamente casos que efectivamente llegan a arbitraje y que llegan al laudo, que también sabemos que es difícil, aunque te den todos los elementos para que finalmente el caso termine en laudo. Y creo que otra reflexión que surge del número de casos es que también, como haciendo eco de lo que dice Marcela, muchas de las medidas adoptadas por los estados fueron eficaces, y en particular por el gobierno colombiano. Creo que en materia, digamos, de los decretos excepcionales que se profirieron, muchos de ellos sí llevaron a evitar, digamos, una proliferación de conflictos que podemos deducir de estos casos encontrados en materia arbitral. Bien, un punto adicional también es que tomo casos en los cuales se alega el COVID o se toca la situación del COVID, la pandemia o el confinamiento como punto principal, es decir, no como algún aspecto tangencial que también encontramos algunos laudos en esa línea. Bien, los tipos de contratos que vemos son contratos variopintos, es decir, de todo tipo de naturaleza, contratos de membresía, que tiene que ver con estos coworking, tenemos arrendamiento de local comercial, 2 contratos de concesión, uno de ellos de puerto, otro de sistema de transporte público, tenemos un contrato de construcción o obra civil, un contrato de compraventa de crudo y finalmente uno de prestación de servicios y asistencia técnica. Por lo general las disputas, pues evidentemente contractuales y se dan en un contexto bien sea de incumplimiento contractual, terminación de contrato o también otra tipología que vemos es desequilibrio, donde se alega o se reclama algún tipo de indemnización o se solicita algún tipo de restablecimiento del equilibrio con ocasión de las situaciones de pandemia vividas. Bien, entonces voy a hacer unas consideraciones generales sobre los casos y cuando haga algunas voy a entrar a algunos detalles de algún caso. Entonces las discusiones generalmente están asociadas a fuerza mayor y caso fortuito, como yo creo que todos aquí lo veíamos obvio. En 2 contextos, uno se plantea la fuerza mayor y el caso fortuito como lo es, que es una causal de exoneración de responsabilidad, generalmente como excepción, es decir, el demandado se defiende alegando esta excepción, pero también vemos unos casos en los cuales hubo unas situaciones, por ejemplo, un arrendatario termina el contrato y entra a presentar la demanda, o sea, es una demanda un poco defensiva donde plantea, terminé el contrato bien, porque había una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Esa es una primera tipología, entonces, causal de exoneración, efecto lógico y natural de la fuerza mayor. Y segundo, ya vemos el caso fortuito de la fuerza mayor planteado como pretensión, en el cual se reclama algún tipo de retribución, bien sea una indemnización o bien sea un restablecimiento del equilibrio económico, como les decía hace un momento. Entonces están esas 2 modalidades de situaciones que se presentan en estos casos. Finalmente, solamente en uno de los casos, curiosamente, se menciona y se toca lo relativo a la teoría de la imprevisión, excesiva onerosidad, artículo 868 del Código de Comercio. En todos estos casos relacionados con COVID, confinamiento, solo encontramos un caso, no más asociados a esto y ya les explico el tratamiento que se le dio. Bien, entonces, ¿qué tipo de tratamiento le dieron los laudos domésticos, estos 7 laudos, a la fuerza mayor, caso fortuito, como causa de exoneración? Evidentemente, pues se aborda a la luz del artículo 64 y los elementos del mismo, y la mayoría, digamos, concluye que que se cumplen 2 elementos de la imprevisión casi que rajatabla, que son la imprevisibilidad de la fuerza mayor, y 2, que se trata de un hecho externo, de un hecho ajeno a las partes. Esto es casi que generalizado, solo hay un caso, que es el caso que les mencionaba del contrato de compraventa de crudo, donde se termina diciendo que se consideró que el confinamiento que eventualmente llega a Colombia en marzo era algo previsible porque venía sucediendo en otros países del exterior. Creo que polémico, pero pues sin lugar a dudas ahí se termina no dando la excepción a la luz precisamente de que se considera esa posible previsibilidad que existía en este concepto. Ahí destacar, y creo que me parece relevante, que en ese caso pues era un contrato con un componente internacional y en efecto era una compraventa de crudo para efectos de ventas en el exterior y demás. Entonces pues esa consideración vino a cuento o al caso acá en ese punto para llegar a esa conclusión.
La mayoría de los casos entonces ya se concentran en el tercer elemento de la fuerza mayor, que es la irresistibilidad. Y esto me refiero específicamente a 3 casos. En 3 de estos casos no se consideró que hubiera imposibilidad de cumplimiento. Es decir, entendía la irresistibilidad como que las partes no pueden, o pues lleva a ser imposible el cumplimiento de la obligación en vista de que no pueden superar los efectos de ese evento. En 3 de esos casos efectivamente se concluye que es así, que no se pueden superar esos eventos, que no se pueden superar las consecuencias y hay una imposibilidad de cumplimiento. Un caso, tenemos el contrato de arrendamiento de local comercial que les comentaba. En ese caso, el arrendatario termina el contrato, digamos, manda las llaves, dice que se acoge al decreto 797 y termina el contrato, demanda al arrendador diciendo que esa terminación no es válida y entrados a la discusión del caso, el tribunal concluye que no se demostró la reducción de ingresos. Esto era un local que se le alquilaba a unos médicos en Medellín. Ellos dicen que hubo una reducción dramática de sus ingresos hasta el punto que no pueden pagar el canon. No se demuestra esa situación, de tal suerte que no hay una imposibilidad de cumplimiento en la obligación dineraria en ese caso. El segundo es el contrato de prestación de servicios. Allí era un contrato donde se prestaban los servicios asociados a una plataforma y a unas capacitaciones para un software. En este caso lo que sucedió y concluyó el tribunal es que el contrato se continuó ejecutando, sin perjuicio de que en marzo llegó el confinamiento. En abril hubo comités, en mayo hubo comités, se continuó ejecutando y un punto que se argumentaba era que había un contagio de los empleados del prestador de servicio que impedía la prestación. Acaba diciendo el tribunal que esto no se demostró, no demostró efectivamente el contagio, de tal suerte que no acreditó esa imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Y finalmente en el contrato de la membresía decía, en este caso se dijo también que no se demostró la imposibilidad de pagar la cuota de la membresía. Igualmente el, digamos, arrendatario o usuario del coworking alegaba que no tenía el dinero para cubrir los costos de la membresía, pero al ser una obligación dineraria había una carga de la prueba alta de acreditarlo así y no se dio esa acreditación. Entonces, en todos los casos analizados se puede concluir que no se reconoció o aceptó la fuerza mayor caso fortuito como causal de exoneración alegado a la luz del COVID-19, confinamiento, medidas restrictivas. Y tampoco se aceptó como, digamos, una excusa válida para llevar a la terminación de este tipo de contratos. Todas estas discusiones, cabe aclarar, pues tienen otra serie de elementos. Por ejemplo, en el contrato de compraventa de crudo, el demandado alegaba que además el contrato había terminado por vencimiento de su plazo, discusión que se da allí. Lo que les decía del local comercial, si efectivamente dejar de pagar y enviar las llaves se entendía como una manera válida de terminar el contrato, concluyendo el tribunal que no, pero digamos, todas estas vicisitudes asociadas a los pleitos también surgen en estas cuestiones. Bien, ese es el tratamiento entonces de fuerza mayor como causal de exoneración. Tenemos el segundo, donde también se alega fuerza mayor, caso fortuito, ya como les decía, como pretensión, es decir, como una fuente, bien sea de indemnización o desequilibrio. Y aquí esto se presenta en los casos en los que estamos ante concesiones, en donde existe una concesión de un privado con una entidad estatal. En estos casos también encontramos el análisis del elemento de la irresistibilidad, donde básicamente decía que no había, en uno de los casos, no encontró una imposibilidad de cumplimiento, encontró que había una dificultad en el cumplimiento. Sin embargo, en ese caso no se había alegado, digamos, una imprevisión, pero efectivamente decía que, digamos, en este caso el puerto nunca paró, el puerto continuó operando y en ese orden de ideas no se daba ese inconveniente. Y por otra parte también tenemos un segundo análisis donde ya es si hay una causalidad entre la afectación, digamos, entre la afectación económica que alega el demandante y la pandemia como tal. Y en ambos casos se encuentra que no se da esa causalidad. No se acredita efectivamente que haya sido causa de la pandemia esa afectación. Por ejemplo, en el caso del puerto se alegaba que había unos menores ingresos y ahí se discutía que los menores ingresos incluso venían desde antes, o sea, no eran necesariamente, o pues se concluyó que no necesariamente venían con ocasión
de la pandemia. Y lo propio frente al operador de transporte público, ahí se decía que se hablaba de un mayor costo de operación, el cual tampoco se ató esa relación causal entre el mayor costo de operación y la pandemia. Por ejemplo, ahí se decía que efectivamente pues muchos pasajeros dejaron de usar el sistema, pero no necesariamente era por esta razón. Entonces ahí también se planteaba ese cuestionamiento causal de la figura. Pasando a la imprevisión, como les decía, en uno de los casos se toca lo relativo a la imprevisión, a la excesiva onerosidad, que es el caso de la membresía. En este caso se alegaba también la imprevisión, pero curiosamente el contrato ya se había terminado. El miembro, digamos el afiliado al coworking había dejado de pagar y el coworking había terminado el contrato. Entonces, en ese caso, él alegó, en cierta manera, era el demandante, pero alegó que se había presentado una excesiva onerosidad, pero concluye el tribunal que niega, digamos, la imprevisión en torno a que el contrato ya había terminado, es decir, no había una prestación futura de cumplimiento a cargo de una de las partes. Entonces, vemos hasta aquí que, pues sin perjuicio de lo que anticipábamos o lo que pensábamos que podía pasar en su momento en 2020, pues vemos que en la práctica ya la discusión es un poco más difícil, ¿no? Y se analiza en concreto y encontramos que no hay en ninguno de estos casos reconocimiento ni de la fuerza mayor, el caso fortuito, ni de la imprevisión. Ahora, algunos aspectos importantes también transversales a estos casos que me parece importante destacar. El primero es que en 3 de estos contratos estaba regulada la fuerza mayor. Es decir, había una cláusula contractual donde las partes estipulaban qué hacer en caso de que se presentara un evento de fuerza mayor. Y curiosamente, en ninguno de estos casos se utilizó esa cláusula. Es decir, en ninguno de estos casos las partes activaron la cláusula, si se quiere. Por ejemplo, en uno de los casos, que era uno de los de concesión, se contemplaba la posibilidad de suspensión y allí no se solicitó la suspensión. En otro de los casos, que es el del contrato de compraventa de crudo, se había regulado al detalle lo que pasaba en materia de caso fortuito fuerza mayor, estableciendo que tenía que darse aviso, tenía que tomarse medidas para mitigar, informarse las medidas, y en ese caso nada se dijo. Es decir, ahí tampoco se activó, se invocó, se le dio aplicación a la cláusula, y evidentemente en todos estos casos los tribunales reprochan en cierta medida el hecho de que las partes no hayan efectivamente utilizado esas cláusulas contractualmente previstas con los efectos que podían llegar a tener. Otro punto también transversal que se da en 2 o 3 pleitos es que se analizan o se mira la aplicación que tuvieron las medidas efectivamente que adoptó el gobierno. Entonces, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, el decreto 797, si ustedes recuerdan, permitía que se terminaran unilateralmente ciertos contratos de arrendamiento, pagando unas ciertas condiciones que se daban en ese aspecto. Y efectivamente, en ese caso el arrendatario invocó ese artículo para terminar el contrato y, como les decía, mandar las llaves por correo y adiós. En ese caso le dice el tribunal, oiga, usted no aplica para las excepciones que establece, de hecho, usted no hace parte de ese decreto, esto aplica para ciertos casos, bares, pero no aplica en ese supuesto y no le da la aplicación respectiva. Y también para el contrato de compraventa de petróleo, allí alegaba la parte que el decreto 457 no le permitía ejecutar su actividad, pero era una de las excepciones contenidas allí. Si ustedes recuerdan, nos confinaron a todos, pero algunas actividades asociadas a servicios públicos y demás podían continuar laborando, y en este caso esta era una de las excepciones que tampoco tuvo aplicación en ese caso. Bien, hasta aquí, digamos, son los puntos que quería destacar, y un poco siguiendo con la lógica de lo que estábamos haciendo en este panel, pues quería un poco, también como hago con mis alumnos, decirles, bueno, ¿cuál es la regla? ¿Qué regla sacamos de todo esto, de todos estos casos? ¿Cuál es la aplicación? Y yo creo que cuando uno mira todos los laudos y las consideraciones en general que hacen, uno encuentra que la conclusión sería que la pandemia, digamos, o el confinamiento no es per se un evento de fuerza mayor que exonere del cumplimiento de la obligación, en tanto es necesario analizar cada uno de los elementos de la fuerza mayor a la luz del caso en concreto. Bien, muchas gracias. Eso era lo que les quería compartir al respecto, y pues estoy atento a lo que señale el público y los
intervinientes en estos casos sobre lo dicho aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muy complacido de estar con ustedes. Un agradecimiento al profesor Juan Pablo Cárdenas por ofrecernos la oportunidad de incorporar este conocimiento y experiencia y conocer desde luego la distinta perspectiva que plantea la solución de conflictos en temas importantes por el arbitraje, a la Cámara de Comercio y a todos ustedes por la paciencia en escuchar estas breves palabras. Cuando se me planteó el tema, principios generales de los contratos y la referencia que tiene, alcancé un poco a entusiasmarme porque recordé la época de mis anotaciones de clase, en la que tenía la posibilidad de escribir y anotar temas puntuales para intercambiar con los alumnos y aprender también de ellos. El punto concreto es la conducta de las partes como forma de expresión del contrato, como criterio hermenéutico y como parámetro que incide en la dosificación del incumplimiento y de la reparación de daños y perjuicios de acuerdo con los distintos pronunciamientos arbitrales. Más ampliamente, ustedes recuerdan que la autonomía privada, la libertad contractual, faculta a los particulares para convenir la forma del negocio jurídico y del contrato cuando la ley no establece concretamente una solemnidad. El punto que se plantea y que tiene relación con la formación del contrato y la conducta también refiere a aquellas hipótesis en las que las partes, como es usual ahora en la contratación, limitan la manera o forma como debe ser modificado, adicionado, complementado o interpretado el contrato. Y asimismo, las cláusulas de totalidad o integridad en cuanto que el acuerdo se entiende integral y no existe nada más allá de lo que plasma el documento. De análoga manera, la incidencia que tiene el comportamiento en el ejercicio de las cargas de la autonomía privada, las cargas de sagacidad, de pulcritud, corrección, buena fe, probidad y naturalmente de advertencia y el deber de evitar o mitigar los daños que se pueden presentar. La problemática ha sido tratada en una infinidad de daños, de perspectivas y de daños contractuales y en una multiplicidad de laudos arbitrales. Son muchos. No hay controversia contractual en la que no se haga una referencia específica a la conducta de las partes, generalmente como criterio de interpretación del contrato para desentrañar exactamente el sentido y alcance de sus estipulaciones. Más recientemente, también desde el punto de vista de los deberes de evitar y mitigar los daños y la limitación misma del alcance de la reparación de perjuicios o del restablecimiento del equilibrio económico del contrato en las controversias que atañen a esta. Del panorama en general seleccioné 17 laudos, pero es prácticamente difícil en este término referir a todos. Voy a referir en primer término a un laudo que me llamó mucho la atención,
confieso que no lo conocía y me gustó leerlo. Grupo de Soluciones Integrales Yesin SAS contra Carbones de la Jagua S.A., laudo arbitral de 3 de octubre de 2019. En este laudo se planteó específicamente 2 aspectos. El primero, la conducta de las partes como parámetro de modificación de una cláusula contractual. En el contrato se estipulaba que una de las partes, el arrendador, era responsable de los daños derivados por el uso o deficiente operación del vehículo arrendado. Pero en la práctica, durante la ejecución del contrato, el arrendatario, con su conducta, ejecutó durante toda su ejecución esa reparación específicamente por uso deficiente y por una insuficiente o deficiente operación. La discusión se planteaba también porque el contrato exigía una forma solemne convencional para la modificación de su contenido. El tribunal, en este caso, analizó desde la perspectiva de la conducta de las partes durante la ejecución práctica del contrato, la modificación de ese contenido y la cesación por conducta concluyente de la forma solemne por disposición particular. También en este laudo se hizo un análisis muy interesante sobre el alcance de la indemnización en cuanto respecta al deber de evitar y mitigar el daño. Es un laudo interesante, sugiero que lo lean. El segundo laudo que me llamó la atención es de Socios Online SAS contra GNP de diciembre de 2021. En este tribunal se plantearon varios aspectos. En primer término, la determinación misma del objeto del contrato. Era un contrato que se denominó de colaboración empresarial, pero específicamente dirigido a la unión de servicios de naturaleza digital. Lo que se planteaba allí es si ese objeto del contrato en general concernía a toda clase de servicios digitales. Resumo muy brevemente el asunto. O refería solo al marketing digital. Frente a la estipulación contractual, el tribunal consideró menester recurrir para desentrañar la recíproca intención de las partes a la ejecución práctica de este contrato desde su celebración hasta su discusión. Y con 3 parámetros, no obstante que el contrato establecía también una cláusula que exigía una forma solemne para su modificación, llegó a la conclusión que el objeto podría desentrañarse y precisarse a partir de la ejecución misma del contrato, no obstante que las partes habían señalado en su contenido el alcance y el sentido de este objeto y de las distintas estipulaciones. Asimismo, la modificación de los porcentajes que se habían acordado durante la ejecución del contrato por los servicios y la materia concreta a la que concernía esos servicios. Este tribunal y este laudo sentó varios parámetros razonables. El primero, la conducta de las partes es de suyo idónea para modificar un contrato, no obstante que se haya convenido una forma convencional, restrictiva de su modificación. Esto porque el principio rector en materia de interpretación es el de la prevalencia o primacía de la recíproca intención de las partes. En segundo lugar, la conducta de las partes constituye una forma de expresión del acto dispositivo de intereses y más ampliamente
la forma electrónica, aquí hubo un cruce de correspondencia interpartes, podría suplir la exigencia de cualquier otra solemnidad que se hubiera establecido por las mismas partes. Este laudo es bastante completo en el análisis de la conducta de las partes desde la perspectiva de la calificación del negocio jurídico, de la ejecución del negocio jurídico y del alcance o sentido de las estipulaciones para efectos de establecer la dosificación de la responsabilidad y la reparación correspondiente. Uno de los árbitros fue el doctor Jorge Oviedo Albán, quien por supuesto recuerda en su texto los principios de UNIDROIT y los principios de los derechos latinoamericanos de contratos y de derecho europeo cuando se pactan cláusulas de no modificación oral, en línea de principio perfectamente admisibles de acuerdo con estos instrumentos, a menos que la parte o una de las partes haya actuado razonablemente de acuerdo con la confianza que la otra parte ha inspirado, es decir, estableciendo como un límite claro la necesidad de protección de la buena fe, el repudio del acto propio, la contrariedad de la confianza legítima. En otros laudos, en el de promotora Sabana Proconsa contra Exiplac del 21 de febrero de 2023, que fue citado también aquí por el profesor Acevedo, aquí se trata la conducta de las partes desde la perspectiva de la dosificación de la responsabilidad, de la buena fe y también del principio mismo de evitar o mitigar los daños. En general, la conducta de las partes puede ser vista como un criterio para la formación o expresión del contrato y generalmente tiene esta connotación cuando se trata de negocios jurídicos que no son solemnes por disposición legal, que permite no solamente estipular formas cuando la ley no lo exige, sino también terminar o acabar estas formas. Pero cuando la conducta de las partes no expresa el acto dispositivo de intereses, es decir, el contrato mismo, sin embargo, la protección de la confianza legítima y de la prohibición de ir contra el acto propio constituye uno de los límites fundamentales de la exigencia de este tipo de formalidades. En otros términos, la autonomía privada faculta a las partes para convenir formas solemnes convencionales. Sin embargo, la misma conducta de las partes puede expresar un acto dispositivo de intereses en virtud del cual cesa, termina o concluye esa formalidad. Es el mutuo disenso, el negocio infirmatorio o revocatorio o la desistencia de esta formalidad como consecuencia de una conducta armónica, coherente, unívoca, orientada específicamente a dejar sin efecto esa forma solemne. Pero por fuera de esa hipótesis, en estos laudos se destaca que la conducta de la parte compromete su actuar en la medida en que si la otra parte actúa razonable y fundadamente, inspirada en la confianza que le inspira ese mismo comportamiento, ya no puede la parte ir contra el propio acto y quebrantar su conducta. El segundo aspecto destacado es el que refiere al parámetro mismo de interpretación del contrato. Los artículos 1618 a 1622 disciplinan las normas o principios rectores y consagran dentro de estos
dos que son fundamentales, todos importantes, pero dos necesariamente orientadores de la interpretación del contrato. La recíproca intención de las partes. ¿Qué es lo que ellas realmente quisieron al momento de celebrar el contrato? Y la conducta o ejecución práctica de ese contrato. La ejecución práctica del contrato, sea por el comportamiento de ambas partes, en el sentido de significar o denotar una orientación precisa de las estipulaciones contractuales, o la conducta de las partes como consecuencia de la ejecución de un contrato similar o análogo por una de las partes, celebrado con un tercero, o por una parte vinculada con una de ellas, que denota una dirección y orientación y un sentido de lo que puede ser el alcance genuino de sus estipulaciones. La generalidad de los laudos, cuando existen divergencias hermenéuticas sobre el alcance del contrato, el contenido de sus estipulaciones y de las prestaciones y derechos de las partes, interpretan el contrato, pero también lo hacen no obstante la claridad conceptual o literal o textual de sus estipulaciones, cuando es necesario, a pesar de no existir una divergencia concreta sobre el alcance de alguna estipulación, para precisar con exactitud el objeto o calificar o determinar el alcance que puede tener una estipulación, no obstante lo que hayan convenido las partes de manera expresa en el texto de sus estipulaciones. El otro aspecto que es significativo en la apreciación de las decisiones de las controversias es el que refiere al alcance que tienen las llamadas cláusulas de integridad o de totalidad contractual. Cuando el texto del documento expresa que contiene el acuerdo total de las partes y que no existe posibilidad de modificación, ni de adición, ni de complementación con otros acuerdos anteriores y menos con lo acontecido durante el periodo formativo del contrato. Este aspecto ha sido bastante discutido en la jurisprudencia americana y también en la jurisprudencia arbitral. Pero los instrumentos internacionales, en principio, consagran una directriz: la protección de la confianza legítima, de la buena fe y la prohibición de la contrariedad del acto propio. Y en segundo término, no obstante la totalidad e integridad, la necesidad de integrar el negocio jurídico, cuando menos para efectos hermenéuticos, con el periodo formativo del contrato. Pero adicionalmente, el contrato no se reduce a un escrito. Por expresa disposición legal, el contrato confluye en un conjunto de elementos esenciales, sin los cuales no existen, necesarios para su constitución o nacimiento, naturales en cuanto a lo que le corresponde por ley, uso o costumbre y equidad, y accidentales en lo que específicamente se ha estipulado por las partes como un agregado o inserto accidental. La problemática se acentúa de una parte por la previsión legal que consagra en el proceso de calificación e integración del contenido contractual su confluencia a través de los elementos que le son característicos, esenciales, naturales y accidentales, y de otra parte por la pretensión de totalidad e integridad que en el documento se suele atribuir. Pero los instrumentos internacionales y la generalidad de los laudos
postulan dos aspectos fundamentales. El primero, la ejecución práctica del contrato por las mismas partes. No obstante esa cláusula de totalidad, la conducta de ambas partes, desde luego, es relevante para efectos de integrar y precisar su contenido. Acá existe una dificultad frente a la pretensión de totalidad, pero la doctrina más generalizada y extensiva determina que la conducta de las partes no solamente es un parámetro de interpretación del contrato, sino también una forma de expresión del negocio jurídico cuando se trata, desde luego, de negocios jurídicos que por disposición legal son consensuales, es decir, libres de forma, que no tienen una solemnidad y admiten la posibilidad de presentarse en la vida jurídica por cualquier forma expresiva, distinta desde luego del escrito. En los laudos arbitrales que se han indicado en este de socios online, en el laudo de Grupo de Soluciones Integrales, y también cito otros laudos como el laudo de Medimás CPS SAS contra Café Salud, el de Constructora JS SAS, E12 SAS y Cerro Matoso, el de Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios, que igualmente fue nombrado aquí por el doctor Acevedo, el de Grupo de Soluciones Integrales de Yesim Prodeco, Automotora Nacional, Sociedad de Fabricación de Automotores Sofasa, Noarco en liquidación contra Sociedad Aeroportuaria de la Costa, CI Colombian Natural Resource contra Consorcio Minero del Cesar, Exicon contra Colombia Móvil, Tecnia, Constructoras Muraglia, Farmas, Red de Suministros Farmacéuticos contra Salucop, NTC Alange, Consorcio Acacias Fonade, Consorcios Iconcai, se sienta como un parámetro de estas estipulaciones, cláusulas de totalidad y cláusulas de no modificación oral, la necesidad de integrar el negocio jurídico con los tratos previos, cuando menos para efectos hermenéuticos, y la necesaria protección de la buena fe y del principio de confianza legítima, así como la exclusión de la doctrina de los actos propios. Por otra parte, en la contratación estatal sabemos que existe, respecto de los contratos que están regidos por la Ley 80 de 1993, la exigencia de una forma escrita para su modificación. En ese caso, es una disposición legal que no admite, desde luego, una relevancia a la conducta o comportamiento de las partes como forma de expresión del negocio jurídico, pero no le excluye como criterio hermenéutico para efectos de determinar el contenido y el alcance de esas estipulaciones. Distinta es la situación cuando se trata de contratos estatales que están regidos por el derecho privado, en cuyo caso se aplican las mismas reglas que gobiernan este tipo de actos. Sin embargo, ha existido una discusión. Recuerdo, por ejemplo, la sentencia sobre la cesación del pacto arbitral como consecuencia, desde luego, de esa discusión del pacto ficto o presunto y de la modificación. Y el otro punto, ya para concluir el tema, es el que concierne a los efectos que tiene el silencio cuando se trata de discusiones que refieren a la ruptura del equilibrio económico del contrato o a incumplimiento. La doctrina inicialmente planteó que esas ausencias de salvedades en el decurso de la ejecución del contrato no eran relevantes porque deberían estar consignadas en la liquidación del contrato. Esta doctrina fue modificada por el Consejo de Estado con posterioridad a través de sentencias que desde luego deberían y deben ser aplicadas para regular las situaciones
a partir de las cuales se modifica esa interpretación jurisprudencial. Hay una gran discusión, pero ya el punto está superado. La discusión que se plantea es sobre el efecto de la ausencia de salvedad cuando existen prórrogas, renovaciones, suspensiones o acuerdos, y hay dos tesis que se han expuesto en distintos laudos y que se han ido atemperando de acuerdo con la jurisprudencia. La primera tesis, que dice que la ausencia de salvedades cuando se firma una renovación, prórroga o adición comporta una renuncia a la posibilidad de formular reclamaciones posteriores. Y la segunda tesis, que dice que no, de ninguna manera puede interpretarse una conducta omisiva, el silencio, cuando la ley no establezca específicamente un efecto jurídico para ese silencio en el sentido de entenderse como una renuncia. La ausencia de salvedades cuando se suscribe un contrato adicional, un otro sí, un acta de suspensión o un acuerdo, de suyo y por sí no implica una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones, a menos que la respectiva suspensión, prórroga, adición o salvedad refiera específicamente a esa situación, pero si no refiere a la misma, queda salvo esa posibilidad, salvo que pueda interpretarse y concluirse una vulneración del principio de buena fe y desde luego de la confianza legítima. La más reciente, los laudos arbitrales siguientes recogen la doctrina del Consejo de Estado, la reitera. El laudo de 12 de septiembre de 2016 de Consorcio Acacias contra FONADE, el laudo de 28 de agosto de 2020 de Consorcio AI con CAI y el laudo reciente del caso de Doña Juana. Ahí se hace una recopilación de la doctrina del Consejo de Estado y los distintos pronunciamientos, pero se llega a la conclusión que la conducta omisiva o el silencio solo puede tener efectos jurídicos cuando la ley lo atribuye, cuando las partes lo establecen en el respectivo contrato, cuando naturalmente la exigencia de salvedad se dispone en una norma expresa y no se hace, y en los demás casos ha de analizarse de conformidad con la buena fe y el principio de la confianza legítima, sin que pueda sentarse una regla general de que la ausencia de salvedad o de una conducta omisiva sobre la salvedad cuando se suscriben estos tipos de acuerdo comporte una renuncia inmediata a formular reclamaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Namén. Bueno, uno de los puntos comunes en todas las intervenciones es el rol que juegan los principios generales del derecho y los principios de la contratación en la solución de los conflictos. Entonces yo quisiera preguntarles a todos los miembros de este panel si ustedes estiman que acudir a esos principios para efectos de resolver los conflictos puede implicar un riesgo de que a futuro el laudo pueda considerarse como un laudo en conciencia o un laudo en equidad. No sé, ¿quién se aventura a empezar, doctor Alberto? Bueno, pues digamos, yo creo que no, porque precisamente los principios pues están establecidos para eso, para digamos, aplicar a todo tipo de situaciones, ¿no? Como efectivamente hemos visto, y además, pues hombre, en últimas, el laudo en equidad o en conciencia es que no esté fundamentado, que no esté motivado, que sea parte de las normas digamos, probatorias y sustanciales, y pues yo creo que estos principios inspiran esas normas. Entonces, no, la verdad no creo que sea así, sino que por el contrario, un laudo basado en estos principios creo que es un laudo claramente en derecho, ¿no? Y por lo tanto debe pues sobrevivir cualquier embate asociado a esa causal de anulación.
Bueno, habíamos estado comentando otras bambalinas este tema y yo me uno a la opinión del doctor Alberto, sin duda no. Simplemente para resumir, es que recordemos que los principios cumplen una función fundante, interpretativa e integradora. Ojalá tuviéramos muchos más laudos fundamentados en principios generales y sentencias obviamente de los tribunales. Doctor Namel, le pregunto, en esa línea, ¿cómo percibe usted esa tensión que puede presentarse en el principio de normatividad de los contratos frente a esa modificación o esa intervención de la conducta de las partes con posterioridad para balancear una decisión y cómo optar por uno u otro camino? Sí, no, la conducta de las partes es significativa para decidir una controversia contractual. No solamente porque, conforme a lo ya puntualizado, sirve para expresar, es forma de celebración de un contrato. Siempre, desde luego, que sea un acto dispositivo de intereses, porque en eso consiste el contrato. Un acuerdo para constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, es decir, disponer de los propios intereses. Es un parámetro necesario al cual debe acudir el juez para interpretar el contrato, pero la conducta de las partes más ampliamente orienta la actividad del juez en punto de la calificación del contrato, en punto de la celebración misma del contrato, respecto de la integración del contrato, con respecto mismo también, desde luego, de la ejecución, de la terminación y naturalmente de la responsabilidad de las partes y de los alcances que puede tener la indemnización. La conducta de las partes con ocasión de la formación, de la celebración, de la ejecución y de la terminación del contrato es un parámetro importante para definir una controversia contractual. Por supuesto, tiene límites, las limitaciones que son usuales, de orden público, de las buenas costumbres, es decir, ya es un aspecto que refiere un poco más a la perspectiva de la eficacia e ineficacia del negocio diferente, pero cuando se está en presencia de un negocio jurídico válido y eficaz, la conducta de las partes es importante. Lo que no puede contrariar, naturalmente, debe ser depurado en el proceso de calificación, integración y definición de los efectos por el juzgador. Gracias. No sé, doctora Marcela, si quiera comentarnos algo más sobre esto. Dentro de su intervención, doctora Marcela, usted llamaba los mecanismos ordinarios y nos hablaba de cómo ellos conjugaban situaciones extraordinarias. Y al final, un poco la conclusión fue que en el ámbito internacional pues se había como diputado a las partes la solución de los problemas. Le pregunto, ¿usted cree que esos mecanismos todavía resultan relevantes, o eran suficientes o no eran suficientes? ¿Cómo lo ve usted después de esta primera aproximación a esa experiencia? Gracias. Pues, por supuesto, esos mecanismos continúan siendo muy relevantes y continúan formando parte de, digamos, de la estructura general del negocio jurídico y de la responsabilidad de las partes, tanto en los derechos nacionales como a nivel de la contratación internacional. Lo que quizás es un poco sorprendente, claro que está todavía muy temprano para decir que va a haber muchos o pocos casos, seguramente habrá casos complejos que nos tocará estudiar en un futuro cercano de resolución de conflictos ya en los méritos cuando se aborde la fuerza mayor caso fortuito en casos arbitrales internacionales, pero lo que se vio de manera inmediata y temprana para la solución de los conflictos que se presentaban inmediatamente, porque estos que tengo son, el primero, eventos previstos para marzo de 2020 donde había que tomar decisiones rápidas y había que tomar decisiones sobre la marcha, y el segundo, un contrato celebrado en el 19 cuyos efectos se iban a producir en el 20, y entonces donde también la Corte Nacional dijo
pues en línea poco con lo que comentó el doctor Jorge Oviedo, pues no, la existencia misma de esta situación excepcional no es por sí misma, no es per se indicativa de que el contrato no se iba a poder realizar, porque era una compraventa de una participación en un negocio de espectáculos y de cuestiones ecuestres. Entonces, el hecho de que aparezca la pandemia no necesariamente tiene una implicación o una repercusión en que haya una imposibilidad o una mayor onerosidad en la persona que lo está alegando. Entonces, por supuesto, siguen siendo principios muy importantes. Creo que en los casos que estudió el doctor Acevedo, los que tengo registrados yo en estos dos casos que les comenté, fueron, creo que unas manifestaciones tempranas de reaccionar frente a una situación desconocida y donde también las partes estaban probando alegar, en el caso de los laudos nacionales que nos comentaron, y en este otro eran realmente solucionando problemas que se iban presentando y en donde la mejor manera de superar esas etapas tempranas de la pandemia era básicamente, no tenemos muchos precedentes ni muchas maneras de anticipar esto cómo podría ser si se fueron a los méritos del caso, pero por lo pronto las soluciones inmediatas, lo que se iba presentando en el día a día de la pandemia se iba solucionando con principios que se dijo si realmente no se justifica realizar una competencia ni obligar a las personas a participar si hay unos impedimentos clarísimos de los gobiernos y ahí había todo el tema de que había que hacer muchas pruebas a los competidores y que no había todavía vacunas, había muchos confinamientos, y en el otro caso se dijo también vayan ustedes a adaptar su propio contrato, asuman las pérdidas, ojalá por partes iguales si nadie tuvo la culpa, pero ustedes son los encargados de llegar a solucionar rápidamente eso para no delegarle esa función quizás en un proceso largo y en un proceso costoso en donde las partes serían las que mejor pueden asignar los riesgos sobre la marcha, no tanto en la concepción y redacción del contrato, sino ante el hecho cumplido de una situación extraordinaria que tenían que solucionarse de manera inmediata y de alguna manera de emergencia. Y entonces los principios siguen siendo muy importantes, pero aquí lo que vimos fueron situaciones concretas donde de alguna manera, si me permiten la expresión, se apagaron los incendios de manera los más urgentes, los más apremiantes, invitando a las partes a digamos, a colaborar de buena fe en una solución de asignación de riesgos y de llevarse las pérdidas que cada uno se tendría que llevar. Muchas gracias, doctora Marcela. Doctor Jorge, usted utilizó la expresión que recomendaba que en los contratos internacionales se debía incluir una buena cláusula de fuerza mayor y de hardship. Yo le pregunto, en el ámbito nacional, ¿usted cree que eso también es deseable? Y se lo pregunto entre otras razones porque el doctor Alberto nos comentaba que en varios de esos conflictos había cláusulas de esa naturaleza que al final no habían sido aplicadas por las partes. ¿Cómo lo ve? Sí, me llamó la atención ese caso y yo quisiera revisarlo, doctor Alberto, porque la pregunta habría que hacérsela a los abogados, ¿no? ¿Por qué no se leyeron el contrato? Cosa que a veces pues suele pasar. Pero sin duda, doctor, yo creo que es necesario en contratos nacionales incluir también una cláusula de fuerza mayor y una cláusula hardship, como se suele denominar, y pues las razones son varias. Primero, las partes no tienen por qué llegar, yo creo, a un litigio ante los jueces o ante los árbitros para poder solucionar, si se quiere, entre ellas este tipo de situaciones. Pero la otra es cuando nosotros nos encontramos con normas que están por ser estrenadas, como el artículo 868 del Código de Comercio, que esto ha llevado a que destacados profesores, autores como Fabricio Mantilla digan que el artículo 868 sirve simplemente para que los profesores de obligaciones y contratos empiecen a levitar cuando hablan de la imprevisión contractual, pero pues que no ha tenido ninguna aplicación. Luego yo creo que sí es necesario entonces que para salirle al paso a normas como estas, que en realidad no sirven para mayor cosa, 50 y tantos años después y no hay decisiones en aplicación de las mismas, pues mejor que las partes lo prevean. Y yo también soy partidario de no esperar a que el juez le haga la tarea a los contratantes, ni el árbitro, sino que las partes, ojalá la
hagan la tarea, pero que los abogados se lean las cláusulas contractuales, sin duda. Muchas gracias, doctor. Ya quiero dispararle directamente, entonces si quiere ya nos cuenta. Doctor Alberto, recordábamos que un poco con ocasión de la pandemia se incrementó ese deseo de las partes de empezar a incluir 100 hipótesis de eventos de fuerza mayor, y entonces la pandemia por un lado, y si es global, y si no es global, bueno, etcétera. Y también recordaba yo al profesor Fabricio, que hace 15 años en la universidad decía, no, es que la gente se desgasta poniendo un montón de eventos en vez de regular las consecuencias. Entonces, doctor Alberto, ¿cómo cree usted que se debe abordar esas cláusulas de fuerza mayor para que la gente sí las use? Gracias. Y sí, estoy de acuerdo en que esas cláusulas son importantes, como todas las cláusulas, pues reflejan la voluntad de las partes y digamos que evitan el conflicto. Pero lo que ha sido mi experiencia, tal vez no en este contexto de pandemia, porque ahí tampoco la vi, ahí yo creo que las personas igual llegaron a acuerdos sin necesidad de que existieran estas cláusulas, que es algo para destacar. Pero lo que ha sido mi experiencia es que es parecido como a la cláusula penal, donde cuando hay un conflicto asociado a esa cláusula, pues una persona dice, no, es que aquí no hay, una parte dice aquí no hay fuerza mayor, y la otra no, sí. Entonces igual acabamos en el juez, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy importante, digamos, y que habría sido importante si se aplicaran en ese contexto, es en últimas, a mí me gusta mucho la cláusula que prevé la suspensión por un término determinado, mientras se determina, digamos, los efectos de la situación, y luego que establece mecanismos, ¿no? O se termina, o digamos algún tipo de acuerdo. Eso me parece muy interesante, y yo creo que, digamos, en contratos de duración, que tengan alguna serie de prestaciones periódicas, es algo útil, porque igual preserva el vínculo contractual y evita el conflicto. Pero pues, como todo, y un poco yo creo que la lección de los laudos que vimos es caso en concreto, ¿no? Toca ver cómo se dan las cosas en esos contratos, y las vicisitudes y las dinámicas, y ya dependerá de cada relación contractual. Doctor Ramén, yo creo que aquí muchos de los que estamos presentes hemos estudiado con esa sentencia de la que usted creo que fue ponente sobre la distribución de riesgos, y ahora con la importancia que ya nos comentaban acá de tener una cláusula robusta que regule estas situaciones y que de verdad nos prepare para situaciones como estas. ¿Cómo cree usted, digamos, que deben abordar las partes esa distribución de los riesgos para que realmente en la práctica sí tenga, digamos, una dimensión real, que las partes puedan distribuir sus riesgos y salir adelante en situaciones difíciles sobrevinientes? Pregunta interesante. En línea de principio, las pandemias, las enfermedades, por regla general, de suyo no se pueden sentar como una hipótesis de un riesgo inusual o de una circunstancia de fuerza mayor o de imprevisión. Pueden llegar a serlo, pueden constituir un evento de fuerza mayor, pueden constituir un evento de imprevisión, pero por sí, por regla general, deben acreditarse todos y cada uno de sus requisitos y analizarse en el caso concreto. Las pandemias y las enfermedades son normales, obviamente unas con una dimensión mayor, han ocurrido en la historia de la humanidad y se han enfrentado afortunadamente, como el gobierno anterior enfrentó decisivamente la pandemia anterior. Es un riesgo que puede generar un impacto en la economía del contrato y que puede perturbar la relación contractual. ¿Cómo debe distribuirse? Se puede prever, desde luego de una manera anticipada, que en determinadas hipótesis, como ocurre en la contratación en general, según es usual, se pueda asumir el riesgo por una o por ambas partes de una u otra manera, o simplemente excluir la posibilidad de una incidencia de una hipótesis de esa en la relación contractual. Las partes ahí tienen libertad para disciplinar su responsabilidad, distribuir los riesgos, siempre y cuando, desde luego, que no contraríen las normas imperativas, la distribución de riesgos que se regula en determinadas normas
de la contratación estatal y siempre y cuando que puedan razonablemente hacer una distribución que consulte el equilibrio de la relación contractual entre ambas partes. Muchas gracias, doctor Namén. Pues les agradezco mucho su participación en este panel. Fue muy ilustrativo para todos lo que viene pasando y cómo los principios de la contratación son de la mayor utilidad para la resolución de los conflictos. Y bueno, nada, que no sé si alguien tenga algún comentario adicional, si no, pues muchísimas gracias.